El título de la meditación de esta noche es Jesús no se avergüenza de ti. Y la base de esta meditación está en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1 al versículo 17. Estos versículos, si ustedes leen y tienen una Biblia ahí a la mano, se darán cuenta que es el relato de la genealogía de Jesucristo. Si usted comienza a leer, va a encontrar muchos nombres. Parece ser un párrafo bastante cansado de leer, muchos nombres, y parecería que no hay ninguna enseñanza práctica para nosotros hoy. Pero déjame decirte que este es un pasaje de donde podemos traer ricas enseñanzas. Porque en pocos versículos nos lleva a ver la descendencia de dónde viene, de dónde proviene Jesús, cuáles son los antepasados de Jesús, y en 42 generaciones nos muestran desde Adán hasta Jesús. Dice la palabra aquí que desde Adán hasta David habían 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y del retorno de Jerusalén a Jerusalén al nacimiento de Jesús, 14 generaciones. Es decir, desde Adán hasta Jesús habían 42 generaciones. Este pasaje nos muestra que Jesús era totalmente humano, porque él tenía antepasados y eran personas comunes y corrientes. Pero como nosotros sabemos, queridos, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa? Es el único Hijo de Dios al mismo tiempo. Jesús es el primogénito Hijo de María, es decir, su primer hijo, pero es el unigénito Hijo de Dios. Jesús fue un verdadero humano, pero al mismo tiempo fue verdadero Dios, totalmente Dios. Muy bien. Es interesante, si uno lee con cuidado esta genealogía, va a encontrar el nombre de varias mujeres. Por ejemplo, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Y de esta manera Jesús está dignificando a la mujer. Porque en ese tiempo, en la cultura judía, y aún hasta ahora hay todavía vestigios de esa creencia que la mujer era un ser de segunda categoría. Pero al incluirlo en su genealogía como protagonistas, a las mujeres, el Señor está dignificándolas. Muchas de esas personas no eran precisamente judías, sino gentiles. Por ejemplo, Ruth era moabita. Y esto nos señala, nos indica que el Evangelio de Jesús es para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Pero sobre todo esta genealogía muestra algo que en este día vamos a estar meditando. ¿Sabes qué pasa? Que varios de los antepasados de Jesús no tenían una buena reputación, pero que en la palabra son presentados tal como eran, con sus virtudes, con sus defectos, con sus triunfos, con sus tragedias. La palabra no oculta nada, ¿sabes, hermano? Muestra a sus hijos tal como son. Qué diferente es cuando uno lee los libros de historia sobre nuestros héroes nacionales y vamos a encontrar que solamente se mencionan sus logros y sus virtudes, pero no habla de sus defectos o sus fracasos. Querido, Jesús no se avergüenza de sus antepasados y tampoco se avergüenza de ti y de mí, hermanos. Y vamos a ver algunos personajes. El primer personaje que vamos a ver aquí en la genealogía se encuentra en el versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice del versículo 1, 1 y 2, vamos a ver el 1 y 2. Dice el versículo 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí se menciona el nombre de Jacob. Después de Abraham viene Isaac y después de Isaac viene Jacob. ¿Sabes, hermano? Su historia de este Jacob la relata en Génesis capítulo 25, desde el versículo 21 y va hasta el capítulo 50, el versículo 14. 25 capítulos la Biblia dedica a la historia de este hombre. El nombre de Jacob significa
el que suplanta. Y esto lo dice Génesis 25:26. En otras versiones dice el engañador. Miren qué nombre tenía este personaje. El engañador, el que suplanta. Porque en su vida hubieron varios pasajes, queridos, que representaron o ilustraron más bien lo que él era en su corazón. La Biblia nos muestra en Génesis capítulo 25, del 31 al 34, que él compró astutamente la primogenitura a su hermano Esaú con un plato de lentejas. Y es muy conocido esa frase, que uno vende lo más importante y valioso por un plato de lentejas. Dice la palabra de Dios, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, le dijo a su hermano Esaú. Y dijo Jacob, cuando después que le dijo que sí, júramelo en este día. Y Esaú le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Miren, astutamente hizo que su hermano Esaú le vendiera la primogenitura, algo muy valioso para los judíos. También en otra oportunidad engañó a su padre. Dice el versículo 22 y 23 del capítulo 27 de Génesis, se le acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, porque le estaba pidiendo la bendición. La bendición era dada al primogénito, no al segundo. Pero aquí Jacob engañó a su papá. Y el papá le dijo, y dice la palabra de Dios, su papá Isaac dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, porque se había pegado a pelito de las ovejas, porque Esaú era velludo, tenía muchos vellos y Jacob no tenía vellos. Y la manera que el padre, que ya estaba ciego, quiso identificarlos tocando las manos, y por eso dice, miren, la voz que me está hablando es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como la mano de Esaú, y Isaac lo bendijo. Hermanos, Jacob no solamente engañó a su hermano, le compró la primogenitura, sino engañó a su papá también. Pero luego, cuando el hermano quería matarlo, huyó a Aram. Allá en Aram vivía un tío de él, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que ese tío se llamaba Labán, y también lo engañó. Bueno, en este caso Labán engañó a Jacob, porque tuvo que trabajar 14 años para casarse con Raquel. Esto lo cuenta en el capítulo 29, del 9 al 30. Y aquí podemos decir, en palabras, digamos, populares, que Jacob tomó de su propia medicina porque fue engañado. Después de un tiempo de huir de su tío, porque el tío realmente se enojó mucho cuando también Jacob le engañó con las ovejitas. Dice que comenzó el camino de retorno y él quería ver a su hermano. Y para volver, quizás el Señor habló a su corazón y le hizo ver lo malo que había sido durante su vida, engañando a su hermano Esaú, a su papá Isaac y ahora a su tío Labán. Y dice que oró pidiendo la ayuda a Dios para ser librado de la mano de su hermano. En Génesis 32:11 dice, líbrame de la mano de mi hermano porque le temo. Tenía temor de que su hermano pueda matarlo. Pero algo sucedió en el camino de retorno. La Biblia nos dice que cuando llegó a Canaán, allí se encontró con un ángel de Dios y se puso a luchar. Jacob era un hombre fuerte, era rudo, era alto, y se puso a luchar con el ángel. Y capítulo 32, versículo 24 al 26, dice, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche estuvo peleando hasta casi la mañana, la madrugada. Y cuando aquel varón vio que no podía con Jacob, Jacob le dijo, o el ángel le dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió,
no te dejaré si no me bendices. Esta es una hermosa palabra de un hombre que tuvo un encuentro con Dios y le decía, no te voy a dejar hasta cuando me bendigas. Y dice la palabra del Señor que Jacob venció al ángel. Y ahí Dios lo bendijo. Y fue allí donde se le cambió el nombre. Ya no tendría ese nombre feo como un suplantador o engañador, sino le dijo el Señor, ahora tu nombre será llamado Israel. Dice, el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino serás llamado Israel. Génesis 32, 28. ¿Sabes una cosa, querido? Jacob, ahora llamado Israel, llegó a ser el padre del pueblo hebreo. De aquí viene el nombre de la nación de Israel, de este hombre, Jacob. Dios honró a Jacob y está en la lista de los héroes de la fe que presenta el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y ahí el versículo 21, hablando de uno de los héroes que era Jacob, dice, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabes, querido? Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Jacob. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob, tampoco se avergüenza de ti. El segundo personaje es Judá. Este libro de la genealogía, el capítulo 1, versículo 3, dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Interesante. Vamos a hablar aquí de Judá. El capítulo 38 de Génesis nos cuenta cuando Judá nació. Él fue hijo de Jacob y fue el cuarto hijo que tuvo con la primera esposa llamada Lea. El nombre de Judá, a diferencia de Jacob, que significa engañador, la palabra Judá significa alabanza. Miren lo que dice Génesis 29:35. Concibió otra vez, en este caso Lea, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Muy interesante. Su mamá dio a luz a este niño y llamó Judá, que significa alabanza. Judá tuvo con su esposa Lea, Judá tuvo 3 hijos y esos 3 hijos se llamaron Onán y Sela. El primer hijo se casó con una mujer cananea llamada Tamar. El nombre de Tamar es muy famoso en la Biblia porque sucedió algo muy interesante con ella. Dice que este hijo primogénito de Judá, llamado dice el versículo 7 del capítulo 38, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Tamar quedó viuda muy pronto, muy cerca de haber casado con quedó viuda. Y entonces Judá, el papá, el suegro de Tamar, le pidió a su segundo hijo, Onán, que tomara a Tamar por esposa y le diera descendencia. Así dice el versículo 8 del capítulo 38 de Génesis. ¿Y saben por qué? Porque en aquel tiempo la costumbre era que si el esposo de alguien moría y si él tenía hermanos varones, podía casarse su mujer con él para tener descendencia. Pero él no quiso. Onán se unió a Tamar realmente, pero no quiso tener hijos con ella. La Biblia dice en el versículo 9 que eyaculaba afuera para que no quedara embarazada Tamar. Y esta acción de Onán, el segundo hijo de Judá, desagradó a Dios
y a quien también le quitó la vida, dice el versículo 10. Él sabía que el hijo que nacería sería hijo de Er y también el heredero y no el hijo de Onán. Hermanos, cuando el padre, Judá, vio que Tamar no había tenido descendencia ni del primer hijo Er, ni del segundo hijo Onán, le pidió que vaya a su casa. Y cuando su tercer hijo, llamado Sela, creciera, porque él era un niño todavía, sería su esposo. Eso le ofreció. Y realmente, hermanos, nunca debió irse Tamar de la casa, porque sucedió una historia bastante triste en la Biblia. ¿Por qué? Porque el papá realmente le engañó, Judá le engañó a Tamar. No quería darle su hijo. ¿Por qué? Porque no quería que su tercer hijo muriera. Y aún pensaba Judá que era por Tamar que era culpable, que sus dos hijos habían muerto. Realmente Judá engañó a Tamar. Dice el capítulo 38 de Génesis, versículo 11, Judá dijo, no se lo daré, porque no sea que muera él también como murieron sus hermanos. Hermanos, en ese tiempo, cuando Tamar se fue a su tierra, la esposa de Judá murió y él quedó muy triste. Había perdido ahora a su esposa, sus dos hijos mayores y solo le quedaba Sela, su hijo menor. Y este hijo creció pero no se lo dio a Tamar. La historia cuenta que una vez cuando Judá subió a ver a sus ovejas para trasquilarlas, pasó por el lugar donde vivía Tamar. Y Tamar, sabiendo que venía su suegro, Judá, lo engañó. Ella estuvo de luto todo el tiempo desde que había muerto su esposo, pero se quitó el luto, se arregló y se puso un velo. Y cuando la mujer usaba velo, significaba que era una ramera. Y Judá se equivocó pensando que era una prostituta y tuvo relaciones con ella. Dice el versículo 14 al 16, y seguimos en el libro de Génesis 38. Hermanos, cuando después de haber tenido relaciones, Judá, el suegro, con la nuera Tamar le pidió prendas. Y las prendas que le dio Judá fue un cabrito, le dio el anillo de su mano, le dio el cordón que ajustaba su túnica, su manto, y le dio el bastón, el báculo, dice la palabra de Dios. Eso le dio como prenda, le dio como el pago a esa relación. Pero lo que no sabía Judá es que Tamar iba a concebir. Y cuando comenzó a notarse su barriga, dice que se vistió otra vez como viuda y después de 3 meses le avisaron a Judá que ella estaba encinta, que había fornicado. Judá se enojó mucho y su veredicto fue: sáquenla y sea quemada, como acostumbraban en aquel tiempo, cuando una mujer adulteraba, era digna de ser quemada, de ser apedreada. Y Judá realmente estaba haciendo mal, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente él era el papá de esos niños. Tamar tuvo 2 hijos de Judá, Sara y Fares, y quienes llegaron a ser antepasados de Jesús. Hermanos, hubo un momento cuando quizás esta mujer iba a ser apedreada que Judá se arrepintió. ¿Por qué? Porque ella dijo que ella estaba embarazada de quien pertenecía ese anillo, ese cordón, ese manto y también el báculo. Entonces dice, Judá reconoció que él era el hombre que se había llegado a ella. Dice el capítulo 38, versículo 26, entonces Judá reconoció estas cosas que eran de él y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más tuvo relaciones con ella. Nunca más se llegó a ella.
No continuó con esa relación y por supuesto no mataron a Tamar. Las escrituras no nos muestran si ella se casó con Sela después. No, lo único que sabemos es que Judá cuidó de Tamar y sus hijos que tuvo con ella, que eran Sara y Fares. Hermanos, la escritura no nos muestra que, no dice que Judá se arrepintió, pero sí dice que nunca más se acostó con ella, dando como señal de que él se había arrepentido, que le había hecho mal. ¿Sabes, querido? El primer hijo de Tamar, Fares, llegó a ser el tatarabuelo de David. Judá perdió 2 de sus hijos, pero ahora tenía 2 hijos más, a través de los cuales seguiría su descendencia. ¿Sabes, querido? Dios perdonó a Judá y le permitió no solamente estar en la genealogía de Jesús, sino al hijo que él tuvo, con su nuera, llamado Fares, llegó a ser el tatarabuelo del gran rey David. 11 capítulos después, en el capítulo 49 del libro de Génesis, cuando Jacob ya era un anciano, ya casi estaba cieguito, él comenzó a profetizar sobre cada uno de sus 12 hijos. Y dice el capítulo 49, versículo 8 al 10, hablando de Judá, dijo Jacob: Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, no será quitado el cetro de Judá, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sabes, querido? Judá llegó a ser una tribu muy fuerte del pueblo de Israel. Una tribu muy valiente. Hermanos, cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, ¿saben quién iba adelante? Era Judá. Una vez le preguntaron a Dios: ¿y quién irá adelante? ¿Quién irá? ¿Quién sería el que se enfrenta al enemigo adelante? Y este era Judá. Y es interesante, queridos, porque Judá significa, como dijimos al principio, alabanza. Es decir, la alabanza irá adelante. El Jacob, cuando lo bendijo a su hijo, le dijo, lo comparó con un león enfurecido, un león rugiente, hermanos. Y es interesante. Se dice que Jesús viene de la tribu de Judá y del león de Judá, del león de Judá, de la tribu del león de Judá. Hermanos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5, refiriendo a Jesús, Juan dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dios honró a Judá. Judá cayó muy bajo a tener relaciones con su nuera, pero él está ahí en el libro de la genealogía de Jesús. Jesús no se avergüenza de Judá. Y hay un personaje más, y rápidamente lo veremos, y es Rahab. Versículo 5 de Mateo 1 dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, y Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí fue el papá de David, el gran rey David. Pero cuando dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, se está refiriendo a Rahab, la ramera. ¿Recuerdan la historia? Cuando el pueblo de Israel había llegado muy cerca a Jericó, ahí en Josué capítulo 2 se relata esa historia. Y dice que Josué mandó a espías, 2 espías, a ver cómo era Jericó, con esas murallas tan grandes y con sus puertas tan fuertes e inaccesibles realmente. Dice la Biblia, capítulo 2 de Josué, versículo 1, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Hermanos, quizás Rahab fue consciente de que aquel oficio que ella tenía era un oficio degradante, como sucede hoy también con las mujeres que se dedican a este negocio o a este trabajo,
quizás se sintió atrapada, no tenía opciones para mantener a su familia y llegó a ser una prostituta. Pero cuando llegaron los espías, fue Rahab quien escondió a esos espías y le salvó la vida. Un día, cuando se enteraron en el pueblo que habían llegado 2 espías y que estaban en la casa de Rahab, el rey llegó a la casa de Rahab y le dijo: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y les hizo subir a la azotea, y ahí estaba. Y cuando ellos estaban en la azotea, allí escondidos, ella le hizo jurar que cuando venga Israel y tome a Jericó, que lo salvara, que salvara a ella y a su familia, que no les hicieran daño. Y esto sucedió así. Las personas que fueron como espías le dieron una indicación que ponga una franela, una tela de color roja en la ventana de su casa, y cuando ellos vinieran y tomaran Jericó, a esa casa, no le harían nada, salvarían a todos los que estaban ahí. Y queridos, así pasó. Ustedes saben la historia de Jericó. Se cayó todo el muro, menos la casa de Rahab. Y la casa de Rahab llegó a ser un monumento solitario de la fe de una mujer sobresaliente. Su familia se salvó. Era la única familia que se salvó de todo el pueblo, porque ella cuidó a los hijos de Dios. Hermanos, dice Josué capítulo 6, versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Queridos, ¿saben una cosa? Al igual que Jacob, también Rahab está en el libro de los héroes de la fe. Y el apóstol Santiago dice de ella en el capítulo 2, versículo 25, Rahab la prostituta es otro ejemplo para nosotros. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Y como dije, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías y enviado en paz. Rahab es un ejemplo de fe y de una persona justa, a pesar de su oficio, pero fue un instrumento en las manos de Dios. Aquí tenemos 3 personajes, queridos: Jacob, Judá y Rahab. Jacob, el engañador, astuto, quien compró la primogenitura a su hermano Esaú. Mentiroso, engañó a su padre y a su tío Labán. Pero un hombre que se arrepintió, hermanos. Un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Un hombre que luchó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta cuando me bendigas. Y Dios lo bendijo y le cambió el nombre de engañador por Israel, como se llama ahora esa gran nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El otro caso, Judá, se casó con una mujer quizás que no debió casarse, una mujer cananea, pero, hermanos, tuvo relaciones con su nuera, Tamar, y tuvo 2 hijos. Hermanos, pero él se arrepintió. Dice la palabra que nunca más tocó a su nuera. Al contrario, cuidó a sus 2, no sé si llamarlos hijos, Fares y Sara. Y Fares llegó a ser tatarabuelo del rey David, porque Judá se arrepintió y Dios lo puso allí en su genealogía. Rahab, una ramera, una persona de vida licenciosa, dedicada a un oficio nada agradable para las mujeres, pero una mujer justa, una mujer de fe. Salvó a los espías y también a su familia. Estas 3 personas, queridos, forman parte de la genealogía, de la familia de Jesucristo.
Al finalizar esta meditación me pregunto cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos personas así en nuestras familias. Quizás esconderíamos o no hablaríamos de ello. Pero no, Jesús no es así. Aquí comparto con ustedes por lo menos 3 enseñanzas que nos dejan estas 3 historias. Primero, como es el título de esta meditación, Jesús no se avergonzó de ellos. No se avergonzó de Jacob, de Judá y de Ramá. Y como dice Hebreos 2:11, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En segundo lugar, no solamente Jesús no se avergüenza de Jacob, Judá y Rahab, sino que no se avergüenza de sus antepasados. Ni tampoco cuando Él vino rehuyó a gente licenciosa. Al contrario, se rodeó de gente como ellos. Marcos 2, 15, 17 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a amar a justos, sino a pecadores. El Señor se identificó con la gente despreciada, marginada, los desechables. Y también, en tercer lugar, Jesús no se avergüenza de ti. No importa cuán bajo podamos caer. Si nos arrepentimos como Jacob, si nos arrepentimos como Judá, y si nos volvemos al Señor, Él nos recibe y nos hace un instrumento útil en sus manos. Queridos, alabamos al Señor por su misericordia, por su infinita gracia. Él nos ha recibido, nos ha aceptado como sus hijos. ¿Acaso no deberíamos devolverle el mismo amor que Él tuvo para nosotros? ¿Cómo no servirle al Señor si Él nos amó tanto y nos sacó de una vida sin futuro? Hermanos, ¿sabes? Todo lo que puedes hacer por Jesús ahora nunca podrá pagar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero también es posible que en esta noche no hayas gozado del perdón de Dios. Ya estás caminando por un sendero equivocado como algún momento lo hicieron Jacob, Judá y Tamar. Este es el tiempo que vuelvas a la casa del Padre, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Recuerda, querido, eres hijo del Rey. No importa qué pasado hayas tenido, Jesús no se avergüenza de sus antepasados, tampoco se avergüenza de ti y tampoco de mí. Que el Señor te bendiga y gracias a Dios por su palabra.